¿Cuántos tienen un Dios poderoso? ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? Vamos a saltar, vamos a alabar. Llegaste a cambiar mi destino. Sin ti estaba perdido y vacío. Me llamaste hacia ti con tu dulce voz. Tu presencia es mi mayor anhelo. No hay nada ni nadie que se te pueda comparar. ¡Vamos todos! Eres Dios poderoso. En tu nombre hay libertad. Eres Dios que da vida. En ti tengo sanidad. Tú, mi único dueño, mi camino y mi verdad. En tu abrazo estoy seguro y así me voy a quedar. Jair Borbón. Con tu luz alumbraste el camino y por siempre vivo agradecido, porque en todo momento me ayudas, mi amado Jesús. Tu presencia es mi mayor anhelo. No hay nada ni nadie que se te pueda comparar. Juntos, eres Dios poderoso. En tu nombre hay libertad. Eres Dios que da vida. En ti tengo sanidad. Tú, mi único dueño, mi camino y mi verdad. En tu abrazo estoy seguro y allí me voy a quedar. Aleluya, hacemos una fiesta en honor tuyo, Señor. Con tu amor me cautivaste y ahora solo quiero alabarte. Con tu amor me cautivaste y ahora solo quiero alabarte. Eres Dios poderoso. En tu nombre hay libertad. En el nombre de Jesús. Eres Dios que da vida, en ti tengo sanidad. Tú, mi único dueño, mi camino y mi verdad. En su abrazo yo estoy seguro y así me voy a quedar. Eres Dios poderoso, en tu nombre hay libertad. Eres Dios que da vida, en ti tengo sanidad. Tú, mi único dueño, mi camino y mi verdad. En tu abrazo estoy seguro y allí me voy a quedar. En tus manos yo prefiero estar.
Dios les bendiga, bienvenidos a un culto más de la Iglesia Centro de Oración Unida de las Asambleas de Dios. Es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo maravilloso estudiando la Palabra de Dios. Siguiendo con la serie de doctrina bíblica, estamos hoy estudiando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Para eso vamos a ir a nuestras Biblias, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 al 18. Y antes de dar lectura al Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 al 18, vamos a hacer una pequeña oración y poner este tiempo en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, quiero venir en esta mañana delante de ti y darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Darte a ti la honra, la gloria por todas las cosas que tú haces, por tu gran amor, por tu fidelidad. Porque en todo, Señor, sabemos que tienes el control. Tú estás ahí ayudándonos, fortaleciéndonos, Señor. Gracias por ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, el cual nos ha dado la victoria, Señor, y podemos confiar tranquilamente, Señor, de que estamos seguros contigo, Padre. Te amamos, queremos obedecerte, Señor, y queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Primera de Juan, vamos a leer el del verso 1 al verso 18. Y la palabra de Dios dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este pasaje que acabamos de leer es conocido como el prólogo de Juan. Esta sección del Evangelio de Juan es un prefacio, y acerca de este prólogo se ha escrito mucho. Hasta el día de hoy muchos siguen investigando al respecto. Según lo que yo he podido investigar, esta introducción era un cántico o un himno asumido individualmente, tal vez por el evangelista, en torno a la comunidad en la que él estaba. Lo que nos interesa en este día es tratar de ver o descubrir cuál es la manera o la pieza poética del prólogo que circula cuál es la pieza poética de este prólogo, cómo se dio en esa época, qué es lo importante y qué es lo que dice cada una de estas palabras. Este cántico a logos que se conoce, existe cierta diferencia entre algunos versos y frases. Sobre todo en el versículo 6 y el versículo 8, muchos dicen que esto es una adición, porque ahí no hay una similitud rítmica, y por el contrario prefieren pensar en la marcación libre a la hora de los ritmos, hablando esto en términos musicales. Ciertos estudiosos de la exégesis han estudiado y se han notado ciertas fisuras dentro de las frases, sobre todo en los versos que se refieren a Juan el Bautista. El versículo 6, el versículo 8 y el versículo 15, y pareciera que los versos 17 y 18 algunos dicen que son añadidos posteriormente, de tal manera que se amplían y refuerzan las ideas expuestas por el prólogo. Algunos dicen que ciertas partes de este prólogo están saturadas de características propias de la literatura joánica, es decir, que son propias de la puño y letra del apóstol Juan, mientras que parecería que otras partes carecen de dicha propiedad. Y esto vemos a lo largo de todo el libro, ciertas partes como que parece que han sido añadidas.
Es muy probable que existiera en la época de la redacción de este evangelio un himno a Logos. Muchos lo ponen el nombre así, me gustó este título, el himno a Logos, por eso le hemos puesto al tema del mensaje los atributos de Logos. Y ese himno a Logos circundaba por todos lados y la cantaban. Es posible, podemos decir que haya sido la canción de moda en ese momento, y el autor se identificó con esas líneas, con la similitud en cuanto a la parte teológica y la forma de pensar, asumiendo y colocando dicho himno al inicio del evangelio. Si nosotros nos fijamos y podemos examinar este pasaje, está dividido en 4 estrofas. La existencia de 4 estrofas para el estudio del prólogo. Estrofas que existían antes de que llegara a manos del autor. Vemos aquí la explicación de un ser divino, de Logos, y de su participación al interior de la creación. El significado de Logos para el mundo tiene un sentido de la vida hacia la luz. Y en el contexto que él estaba hablando, vamos a hablar más adelante también al respecto, pero en el contexto que él está hablando acerca de Logos, cuando Juan escribe, yo me imagino que él se encontraba en una gran encrucijada, porque el Logos tal vez para los gentiles iba a ser entendido, pero en el inicio la mayoría de la gente de la iglesia eran judíos, y los judíos el Logos tal vez ellos lo veían de otra manera. Porque vemos el rechazo de la humanidad frente a Logos en cuanto a su encarnación, y esta encarnación como acontecimiento salvífico para nosotros. Según esta división, sería así: la explicación del ser divino de Logos, el significado de Logos para el mundo, el rechazo de la humanidad y la encarnación para salvación. El autor de este evangelio habría interpretado dicho texto en 2 sentidos fundamentales para él. Primero, en el sentido de la encarnación, y segundo, en la acogida que el Logos da hacia la humanidad. Podemos ver la intencionalidad de Juan al escribir esto, el significado contundente de la encarnación de Logos en medio de la humanidad. Por esta razón Juan introduce el tema y presenta sistemáticamente la introducción de Logos en la historia de la humanidad. Y eso es lo que se desarrolla principalmente y podemos ver en el versículo 14. Es propio de Juan el contraste entre la luz y la oscuridad, porque le cuesta profundamente la no creencia del ser humano ante la luz que ha venido al mundo. Y resulta muy de parte de, como evangelista, al escribir el evangelio, en los versículos 2 y 13, como aclaración del tema. Luz y aceptación a la luz. Y vemos ahí que hay una estricta relación entre el prólogo de Juan o los primeros versículos de Juan con el libro de Génesis. Como preexistente, hablando de Logos como preexistente de la creación. En este sentido de encarnación de Logos, no le hace perder su divinidad. Por el contrario, resulta sublime que para acceder a la humanidad, él mismo tuvo que hacerse hombre. Es entonces muy clara la posición que está presentando Juan al presentarnos al Logos humanizado, al Logos que fue rechazado por unos y acogido por otros. Y tal vez el asunto central del Evangelio que se deja entrever entre el prólogo y la creencia de Jesucristo como el Hijo de Dios, hecho hombre, lo que esto se conoce como el querigma. Y la palabra querigma significa el anuncio de una noticia por medio de un heraldo. En el Nuevo Testamento esto indica la proclamación de la buena nueva. La gozosa noticia por medio de la predicación. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 16, el verso 25. Dice la palabra de Dios en esta doxología de Pablo: y aquel que puede confirmarnos, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde los tiempos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Sobre el amor de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, hecho hombre como nosotros, para sufrir como nosotros, sentir como nosotros, para darnos la salvación. Mirando todo el Evangelio, y esta es la parte fundamental de todo el Evangelio. Como habíamos estudiado en la iglesia acerca de los Evangelios, y les había indicado que no hay 4 Evangelios, que hay un solo Evangelio mirado, visto o presentado en 4 visiones o posturas diferentes. El único Evangelio que existe es el Evangelio de Jesús. Y ese Evangelio de Jesús es presentado como un mensaje de paz. Y esto indica bíblicamente un conjunto de los bienes de Dios para el hombre. Jesús de Nazaret, el Mesías, o el Cristo, por eso es lo que se le pone el nombre Jesucristo.
Jesús es confesado Señor y aparece en lugares de Galilea, Judea, Jerusalén y él donde principalmente se desarrollaba su acción. En las Escrituras podemos constatar que se predica a un pueblo que ha oído hablar de hecho de Jesús. Se menciona la actividad bautismal en cuanto a Juan el Bautista predicando el arrepentimiento. Conocemos por este resumen cómo Jesús tenía el Espíritu de Dios y toda su potencia en él. La actividad benéfica para con los necesitados era poderosa. Los apóstoles eran testigos de su vida, de su muerte, de su resurrección y de los milagros que él hizo. Todo el pueblo en aquel entonces hablaba del Mesías, hablaba de un Señor, de un Salvador, de alguien que iba a venir y liberar a su pueblo. Y vemos ahí a Jesús en los evangelios presente de un modo especial. Y les dice que él va a ser juez, un juez justo. No solo en el sentido de sentenciar, sino en el sentido bíblico de dirigir, como si dijera Jesús, Señor, de vivos y de muertos, con autoridad en esta vida y en la otra. Y Él es el que está ahí para fortalecernos, para ayudarnos. En todo el Antiguo Testamento vemos a los profetas y a hombres de Dios hablar y anunciar acerca del Mesías. De un Mesías mortal, un Mesías generoso, redentor y salvador. Jesús no es un personaje inesperado en la historia bíblica de Israel, en la historia de la salvación. Nosotros podemos ver ahí la idea de cómo funcionaba la tradición oral y la predicación y la enseñanza dentro de los judíos. Y antes que se pusiesen por escrito en los evangelistas, ya se hablaba acerca de Cristo, ya se daba una alabanza a Cristo. Había una unidad poética y una concatenación de ideas y de palabras. Y hay algo muy importante que vemos en el Evangelio de Juan. Algo muy marcado que hay en el Evangelio de Juan. Y es que podemos ver a Logos, al eterno Dios. Podemos ver a Logos que se comunica por sus palabras y por sus obras a los hombres. Podemos ver a Logos que habla de la verdad sobre él mismo y la vida eterna. También podemos ver a Logos que se entrega como sacrificio para la humanidad. ¿Y qué decir de sus atributos? ¿Qué hablar de los atributos de Logos o del verbo divino, como lo llaman algunos? Primero vamos a enfocarnos y vamos a ver su eternidad sin principio. No tiene principio. Si usted toma atención ahí en el Evangelio de Juan desde el versículo 1 al versículo 4, dice: en el principio era el verbo. Y aquí nos habla de la preexistencia de Logos. Dice: era el verbo, Logos. Logos es una brillante elección de palabras para cerrar la brecha entre el mundo judío y el griego. Tanto para el judío como para el griego la palabra logos tenía un significado especial. Si nosotros vemos la historia del cristianismo dentro del libro de los Hechos, vemos que los primeros cristianos eran judíos. Pero poco a poco el evangelio se fue esparciendo rápidamente hacia los griegos, que no saben nada del Mesías, ni del cumplimiento de la profecía. Que no saben nada del Mesías, ni del cumplimiento de la profecía. Y aquí la labor de Juan es presentar este evangelio en un lenguaje que se pueda comprender y apreciar, tanto para los gentiles como para los judíos. Juan ya está escribiendo a una iglesia formada, a una iglesia creciente, a una iglesia con problemas, a una iglesia perseguida, donde hay judíos, donde hay griegos, donde hay romanos, y hay una mezcla entre judíos y gentiles, la cual no se había visto antes. Y Juan trata de tener un tino para poder escribir y para que esta palabra que él utiliza, logos, sea tanto aceptable para un tipo de personas que son los gentiles y para el otro tipo de personas que son los judíos. Y él presenta este evangelio en un lenguaje sencillo. Logos es una palabra común en la filosofía griega. Los griegos creen que el mundo es sumamente volátil, que se encuentra bajo el poder de logos. Inclusive a logos, o un sinónimo de logos para los griegos, es Sofía, que quiere decir sabiduría. Y Juan les dice a los griegos: vosotros creéis en el logos. Jesús es el logos venido a la tierra. O sea, está diciendo Jesús es la sabiduría, Jesús es lo más que hay, porque los griegos amaban la filosofía. Filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Y Jesús es la mente del Dios en forma humana. Y los judíos también comprenden el logos, el verbo. Por respeto, los judíos prefieren no utilizar el nombre de Dios. Cuando ellos leen el nombre de Dios escrito en la Torá,
Ellos no pronuncian o no le transliteran o no le escriben o no pronuncian como está escrito, sino que ellos dicen Adonai. Otras partes también pueden referirse o pueden tomar la frase, el verbo, para referirse al nombre de Dios. Y el concepto judío del verbo, del logos, y el concepto judío del verbo, del logos de Dios, tiene raíces en el Antiguo Testamento. Y los relatos de la creación que se encuentran en Génesis están gobernados por la palabra hablada de Dios. Vemos ahí diciendo, y vemos a Dios hablar para crear el universo. Y a través de la ley en el Sinaí y a través de los profetas, el verbo incluye ambos, verbo y obra. Y esto concuerda con la imagen del logos en el prólogo que nos presenta Juan. En el Antiguo Testamento frecuentemente se refiere al hablar de Dios o al verbo de Dios como una obra creativa, reveladora, salvadora o juzgadora de Dios. Y en el caso del verbo, Dios es poderoso y se dirige hacia el actuar. Por ejemplo, veamos Génesis 1:3, y cuando Dios habla, Él dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. También podemos mirar en el Salmo 33, en el verso 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca, por el mensaje de su boca. Y usted también puede ver ahí en sus Biblias, puede buscar en Isaías capítulo 9, verso 8, si usted está tomando apunte de este mensaje, usted también puede ver ahí en sus Biblias en Isaías capítulo 9, el versículo 8, el capítulo 38, el verso 4, en Jeremías el capítulo 1, del verso 1 al verso 4, Ezequiel capítulo 33, el verso 7, Amós en el capítulo 3, del 1 al 8, también nos habla acerca de cómo Dios hace con su boca, cuando Él habla, y Él está ahí. Y Jesucristo estaba ahí en la creación, estaba creando. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y aquí vemos la coexistencia con Dios. Hay muchos que han tratado de atacar, de deslegitimizar acerca de que Jesucristo es Dios. Han tratado de asumirle como un semidios o como un simple hombre mortal. Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, Él ya coexistía con Dios. Por eso dice, este era en el principio con Dios. Y este versículo no añade nada al versículo 1, pero vuelve a enfatizar que Jesús era en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. El verbo no solo existía con Dios desde el principio, sino que estaba íntimamente involucrado en la creación de todo lo que es, de todo lo que podemos ver, de todo lo que podemos apreciar. Ahí estaba, el Logos. Este versículo no dice que todas las cosas fueron creadas por el verbo, sino a través del Logos. Pablo utiliza un lenguaje similar. Si puede abrir sus Biblias en el libro de Colosenses, el capítulo 1. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El autor de Hebreos también habla de un hijo, por el cual Dios asimismo hizo el universo. Y quiero que me acompañen en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, sobre todo el versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Debemos tener mucho cuidado de no asumir demasiado en este lenguaje, pero quizás el Padre es el poder creativo y el Hijo o el Verbo o el Logos es el instrumento por el que se transmite el poder creativo. Porque dice en Juan, era Dios. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos mirar. Porque dice en el principio el Verbo estaba con Dios. Pero dice el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios. Y cuando nosotros miramos en el griego este pasaje, y vemos ahí cuando dice ton teon, el Dios, y está un artículo. Dice, y el verbo era Dios, teos, y está ahí sin artículo. Y esto es lo que se toman muchos para decir, no, aquí está hablando, no está hablando porque no hay el artículo, entonces no es un Dios. Cuando el griego no utiliza el artículo definido con un sustantivo, ese sustantivo se convierte en algo más que un adjetivo y describe el carácter, la calidad de la persona.
Juan no dijo que el verbo era joteos. Esto sería decir que el verbo era idéntico a Dios. Dice que el verbo era theos, sin el artículo definido, que significa que el verbo era, como diríamos, el mismo carácter, la misma calidad, la misma esencia, el ser que Dios, y el mismo es Dios. Al utilizar theos con el artículo en el primer caso y sin el artículo en el segundo caso, el prólogo de Juan lo que busca es distinguir entre el Padre y el Verbo, mientras que al mismo tiempo enfatiza su unión. Y si estas ideas opuestas o la individualidad y la unión parecen incompatibles, considere la relación entre un esposo y una esposa. En el matrimonio, dos personas retienen su identidad individual y se convierten en un sentido una sola persona, una sola familia. Y aquí nos muestra la esencia de que el Padre y el Verbo son uno, son iguales en su divinidad, tanto para el Padre como para el Hijo. Y el énfasis de Juan, es decir, y el Verbo era Dios. Y esta no es la teología tradicional judía del Mesías, que piensan del Mesías como un rey como David, un gran hombre, un hombre empoderado por Dios, pero solo un hombre que venía y los rescataba. Y ese era lo que estaban esperando los judíos. Los judíos esperaban un hombre con poder. No nos damos cuenta que toda moneda tiene dos caras. Toda moneda tiene dos caras. Y Jesús es presentado en el Antiguo Testamento con dos lados. En un lado se presenta al Mesías que viene con poder, con gloria, a reinar y a liberar a su pueblo. Pero también nos presenta la faceta o la cara del Mesías sufriente, del Mesías que se humilla, del Mesías que toma la condición de un hombre para poder entender a la humanidad. Pero los judíos son fuertes monoteístas y la frase el verbo era Dios, me imagino debe ponerles inquietos, intranquilos, y tal vez no aceptan, no pueden considerar que Jesucristo sea Dios, porque ellos están viendo, dicen, no, el Padre es uno Dios, y no entra en su mente monoteísta esto. Pero no estamos hablando de dos dioses diferentes, estamos hablando de dos personas y poniendo el Espíritu Santo tres personas o tres personalidades formando un solo Dios. Por eso el énfasis que realza Juan en este darle un papel creativo del verbo contradice con la herejía gnóstica. El gnosticismo es dualístico, diciendo que la materia es mala y por lo tanto no debe ser creada por Dios. Los gnósticos creen que el Dios de la creación del Antiguo Testamento es malo, y así debe ser diferente el Padre de Jesús del Nuevo Testamento. Él es bueno. Juan contradice ese pensamiento directamente diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí mostramos y vamos a mirar el gran poder del verbo, el gran poder del logos, ese poder creador que nos habla en el versículo 3, el 4, el 9 y el 10. Vemos su colaboración con la creación. Nada fue hecho sin Él. Todas las cosas, absolutamente todas las cosas fueron hechas por Él. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 8, el verso 6. Y la palabra de Dios dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y estas palabras que escribe un judío marcan la perspectiva de la relación que él tuvo con el Logos. Y esta relación que él tuvo con el Logos le permite abrir su mente, abrir su corazón y mirar y entender que el Padre es una persona, el Logos es otra persona y que son un solo Dios. Colosenses capítulo 1, el verso 16 y el verso 17 dicen, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Recuerden, sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y esta es una negación de la eternidad. En Él estaba la vida. Y esencial y originalmente, como los versículos que vimos, los versículos anteriores a este pasaje. En Él estaba la vida, esencial y originalmente. Como los versículos anteriores manifiestan en el sentido de modo que Él es el verbo viviente. O sea, Él es el logos viviente, Él es la palabra viviente. O como se llama en Primera de Juan, capítulo 1,
el verso 1 y 2 dicen: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El verbo da vida. La vida era la luz de los hombres. Todo lo que en los hombres verdaderamente ven, y la luz, la ciencia, la integridad, la inteligencia, la sujeción, la voluntariedad para con Dios, el estar dispuestos a servirle, dispuestos a honrarle, a Dios y a sus semejantes, la sabiduría, la pureza, el gozo, la felicidad, la racionalidad. Toda esta luz que alumbra a los hombres tiene su fuente en la vida, una esencia original del Logos. El versículo 5 ahí mismo, en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y miremos el versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan nos habla en este pasaje acerca de Jesús es la luz verdadera, es decir, el poderoso fulgor de Dios, el destello de Dios, el relámpago de Dios, la luz de Dios. Es como decir la irradiación del cielo y la luminosidad completa que aplasta y devasta el reino de las tinieblas. Es como cuando algo está oscuro y de pronto se enciende la luz. Y eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Nuestras vidas oscuras, vacías, tenebrosas, llenas de oscuridad, llenas de miedo, hasta cuando viene la luz de Cristo. Y ahora caminamos en su luz y debemos decirle: Señor, yo quiero caminar en tu luz. Él devastó las tinieblas y Él quiere darnos que heredemos esta tierra, como dice el Salmo 36, verso 9. Él es un manantial de vida. Él es la fuente de vida en todo sentido material y espiritual. Cuando vemos en el proceso de las plantas, la fotosíntesis necesita la luz para cumplir su proceso. Para cumplir su proceso usted necesita de la luz de Cristo. Y usted tiene que decirle: Señor, que tu luz llene mi vida. Que tu luz me saque de la oscuridad donde estoy andando, donde estoy viviendo. Él me sacó de la oscuridad donde yo estaba, sumido en esa oscuridad, sumido en el pecado, haciendo cosas indebidas, cosas que no se debía. Y Él me sacó de esa oscuridad con su luz admirable. Y la luz nos sugiere gozo, pureza, verdad. Dios comparte lo que Él es con nosotros y todo lo que podemos tener en común con Él. Esa luz verdadera es la única que los hombres necesitan para llegar al Creador y ser liberados de esa ausencia de luz en sus vidas. Esa luz está accesible. Si usted mira a su alrededor, la luz de Dios está accesible para todos. Juan dice: alumbraba a todo hombre y nadie ha quedado excluido. El único requisito es que se acerquen a ella, acercarse a la luz. Cristo dijo en el mismo Evangelio de Juan: yo soy la luz del mundo. Y el mensaje no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el mundo estaba, en el versículo 10 del Evangelio de Juan, capítulo 1, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y algo muy interesante, ¿no? Que dice: en el mundo estaba. El lenguaje aquí es casi tan maravilloso como el pensamiento, y observen tal vez la sencillez que marca ahí, la suavidad con la que él habla. Y en cada uno de estos pasajes que vemos, la forma enigmática que él está mostrando y sorprendiendo tal vez al lector y poniendo a trabajar la ingeniosidad para resolver tal vez este estupendo enigma que se marca acerca de Cristo. El Cristo desconocido para el mundo gentil y el Cristo esperado para los judíos. Pero en el mundo estaba por su encarnación. Él vino a ser un habitante de este mundo. Habitó con él, pero sin embargo, a pesar de que este mundo fue hecho por él, como vimos en los versículos 3, 4 y 5, aquí él vive como un hombre normal, común y corriente. En contraste en parte con él ser el creador, estar ahí, pero aún más con el recibimiento que él halló de parte de su pueblo. El mundo no lo conoció, mas sin embargo, en el mundo estaba. Y no solo como hombre tomando forma de hombre, sino Jesucristo estaba en el mundo
desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo es un ser increado. Según el comentario exegético de la Biblia de Jameson, Faust y Brown, la palabra con dice que utiliza 2 veces en los versículos anteriores, implica 2 cosas. Que por un lado, el verbo tiene una existencia personal, consciente y distinta de Dios. Pero además la parte dice, es inseparable de Él y asociado con Él. Y vemos aquí otro punto muy importante, en que como leemos en el versículo 3, nada fue hecho sin Jesucristo. Entonces, ¿fue Cristo creado? Muchos se hacen esa pregunta, pero dice, nada fue hecho sin Él. Y usted mismo respóndase, ¿fue Cristo creado? Y la respuesta va a decir, no, pues, si hubiese sido creado, tendría que haberse creado a sí mismo. Y significa esto justamente, nada. En otras palabras, tanto el Padre como el Verbo, que el Verbo luego lo conocemos como Jesucristo, ha existido por toda la eternidad. Y además cuando vemos la palabra griega para verbo en Juan 1, versículo 1 y 2, es logos. Y según el diccionario griego del inglés del Nuevo Testamento y otros diccionarios más, logos significa comunicación que permite la expresión de ideas, palabra, que Él es el creador en su propio mundo. En el mundo estaba, y el mundo, el cosmos, fue hecho por Él. Y el mundo, este cosmos, no le conoció. Y la palabra que utiliza en el griego para conocer es egno. O también la palabra que se utiliza, la frase o el término que se utiliza para conocer es ginosco. Pero aquí la palabra que utiliza es egno. La luz vino al mundo, donde podía ser vista y donde la luz alumbraba y la gente veía su luz. El entendimiento humano, todo lo que existe se debe a su existencia, y a pesar de eso, el cosmos falló, erró en reconocerlo, y es más, lo crucificaron. En el versículo 11 dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Si podemos traducir estas palabras como que Él vino a su hogar, vino a su casa. El Logos fue a su casa donde era desconocido, no le recibieron. Vino a los israelitas, al pueblo elegido de Dios. Dios les había preparado por medio de los profetas ciertas profecías acerca del Mesías, preparándolos durante siglos para recibirlo entre ellos. Pero sin embargo ellos lo rechazaron. Mucho del mundo hoy todavía se encuentra en rebelión, y eso ha sido siempre. Y estos 400 años de silencio en los que Dios no habló, se levantaron muchos falsos cristos. Y estos falsos cristos robaban, mataban, destruían. Como dice Juan capítulo 10 del verso 10. Cuando dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si usted lee desde el versículo 1 se va a dar cuenta que de quién está mencionando ahí en el versículo 10. Está hablando de los falsos cristos, de los falsos mesías que vinieron antes de Cristo. Que estuvieron ahí, que asesinaron, que mataron, que hicieron cosas malas. Pero eso no ha cambiado. Hasta el día de hoy la gente sigue rechazando al Mesías. Pero algo muy interesante, su pueblo lo rechazó. Su pueblo no escuchó su mensaje. Pero el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hijos. Y la palabra aquí hijos en el griego es tekna. Tekna o teos. Este evangelio de Jesús, el Hijo, el Huios de Dios, y el único llamado Huios, a este Hijo se le ha concedido el poder para atraer a quienes le creen en su palabra, a quienes creen en su nombre, a quienes creen en su muerte, en su resurrección. Y Dios nos va a tratar como Tecna, como hijos de Dios, adoptados en su familia, pero plenos herederos con la autoridad para recibir todos los derechos y privilegios como miembros de la familia de Dios, disfrutando de la presencia y de la unción de su Espíritu Santo, que nos da poder para tal vez orar por los enfermos y estos sanen bajo la voluntad de Dios, que nos da las fuerzas, la vitalidad para creer que Dios está de nuestro lado, que en Él tenemos confianza y de que Él es nuestro ayudador. Estos versículos 11 y 12 parecen resumir las dos divisiones principales de Juan. El versículo 11 incluye el libro de señales,
capítulo 1 al capítulo 7, que relata la historia de cómo Jesús llegó a su propia tierra y aún a su propio pueblo, y su pueblo no lo recibió. Pero desde el versículo 12 incluye la segunda parte del libro y lo que se le llama el libro de gloria, que son desde el capítulo 8 al capítulo 20. Y estos contienen las palabras de Jesús a los que recibieron, y relata cómo volvió el Padre a concederles el don de la vida y hacerles hijos de Dios. Dios quiere adoptarle como hijo. Si usted aún no ha entregado su vida a Dios, si no ha dicho: Señor, yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario, que tu sacrificio en la cruz es la que me da a mí la libertad, hoy es el tiempo de hacerlo. Hoy es el tiempo de venir delante de Él, humillarme, decirle: Señor, yo me humillo delante de ti. Reconozco mi pecado, reconozco mi rebelión, reconozco que he querido vivir en la oscuridad, porque me ha dado miedo tu luz. Pero quiero que tu luz llene mi vida, Señor. Yo quiero que tu luz me ilumine. Así como el mismo Cristo, cuando estuvo ahí en el monte y se transfiguró, y sus discípulos pudieron ver su gloria divina. La humanidad de aquel verbo que se hizo carne, pero en su gloria divina. El versículo 14 de Juan 1 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 14 es la parte central del prólogo, del epílogo de Juan. La oración por la cual Juan escribió este evangelio: y aquel verbo fue hecho carne. Fue sarx en el griego. Y esta declaración es alarmante y expresada en un lenguaje audaz, pero al mismo tiempo sencillo. Y muchos dirían tal vez casi vulgar, hablando del sarx, porque es una palabra que suena a veces hasta fea y que a menudo presenta una fea realidad. Sobre todo para los dualistas, quienes creen que toda la materia es mala, y pensar que Dios se convierta en sarx es algo inimaginable. El equivalente de Dios convirtiéndose en un pornográfico, un prostituto. Pablo utiliza la palabra sarx para referirse a los pecados de la carne. Pero también dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de sarx, de pecado. Y a causa de ese pecado condenó el pecado en la carne, como dice Romanos capítulo 8, el verso 3. Es como que si Dios ha bajado a nuestras alcantarillas para sacarnos de nuestra propia inmundicia, de donde estamos metidos, de la cloaca en la que andamos. Juan puede haber usado este mensaje, este lenguaje alarmante, y en parte para contestar a las herejías gnósticas. Una de las cosas que también debemos de calcar en cuanto a Juan, cuando él escribe, se presenta, y podemos verlo también y corroborar con las cartas que Juan escribe, sobre todo en la primera carta, que es una apología contra los gnósticos. Y Juan puede haber usado este lenguaje para contrarrestar la herejía de ellos, contra los gnósticos, contra los doceticas, que negaban la humanidad de Jesús a causa de su filosofía dualista. Ellos decían, y algo muy interesante aquí, si usted mira el evangelio, si usted mira si usted mira el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, se va a notar algo muy interesante ahí cuando él escribe las cartas, que aborrece las obras de los nicolaitas. Pero si usted va al libro de los Hechos, el capítulo 6, y comienza a buscar la elección de los diáconos, tal vez puede llevarse una gran sorpresa saber que la secta de los nicolaitas, que eran gnósticos, fue precedida por un diácono de la iglesia, Nicolás. Si usted revisa la lista ahí en Hechos 6, va a ver que Nicolás era uno de los diáconos que escogieron, pero más sin embargo este hombre se hizo gnóstico y negaba la humanidad de Cristo, negaba la divinidad de Cristo. Por eso Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros estarían todavía con nosotros. Y vemos, hablando nuevamente de Cristo, el verbo haciéndose carne, y esta es la culminación de la revelación de Dios.
Quien antes habló por medio de los profetas, ahora habla a través de su Hijo, como dice Hebreos 1. El Verbo haciéndose carne es la culminación de la revelación de Dios, dándonos esperanza. Es el Logos hecho carne en nosotros. Dice, y habitó. Y es interesante, cuando nosotros vemos en el versículo 14 de Juan, dice, en el mundo estaba, pero dice, y habitó. Y la palabra aquí, habitó, en el griego, es la palabra eskenosen. Eskenosen. Y esta palabra eskenosen dice, significa, o podemos traducirla, residió o habitó en el tabernáculo. Y dice, entre nosotros. Y esto debe ser, y esto podemos leerlo, el versículo 14 acompañado del versículo 1. El verbo que residía con Dios, ahora reside con nosotros. Y este pasaje, el versículo 14, podemos leerlo con el versículo 1. Y el verbo que habitaba con Dios, el verbo que estaba con Dios, ahora habita con nosotros, con los seres humanos y con Él mismo. El mundo de Dios y el nuestro se unieron gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó y ahora tenemos entrada al lugar santísimo por su sangre preciosa. El Evangelio de Juan en el capítulo 2, vamos a leer del 19 al 22. Dice la palabra de Dios: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Del templo, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho, y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Lo que no vieron los judíos, que Jesús decía destruir ese templo. Los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días quieres levantarlo. Pero Jesús hablaba del templo, dice, de su cuerpo. Sus discípulos se habían acordado de lo que él había dicho. Y Jesús deja claro que su sars, que su carne, sobrepasa el tabernáculo y el templo. Y cuán importante es poder mirar y ver esa gloria majestuosa de Dios. Versículos 1 al 8. La palabra de Dios dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Este gran momento que pasa en Cesarea de Filipo siguió al gran momento de la transfiguración. Reconstruyamos primeramente la escena en que vino este momento, la gloria de Jesús y sus 3 discípulos escogidos. Él estaba caminando hacia la cruz, ya se acercaba el momento de ir a la cruz. Y de eso estaba él totalmente seguro, ya no había dudas. Llegaba su hora, su momento. Una y otra vez se los decía a sus discípulos. Y cuando estaban ahí en Cesarea de Filipos, vemos enfrentándose con un problema y resolviéndolo. Y lo hemos visto tratando de descubrir si había alguna forma u otra cosa de cómo salvar a la humanidad. Y los discípulos vieron su gloria, no gloria de hombres, sino como la gloria del unigénito. Y si vimos su gloria, en griego la palabra es doxan. Y ver la gloria de Jesucristo es el ver al verdadero Jesucristo, ver al emisario de Dios, ver al Salvador del mundo. En el Antiguo Testamento, Moisés pidió ver la gloria y vio la gloria de Dios. Y fue permitido ver la bondad de Dios, pero no vio su cara, porque vendrá, no hay hombre que vea a Dios y que viva. Y el Padre se revela por completo porque Él ha visto al Padre y nos muestra su gloria. Y su gloria tal vez más maravillosa es cuando murió en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos ser salvos. Porque Él tenía una misión divina. Y la misión de Cristo era revelar al Padre.
Como nos dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 18. El verso 18 de Juan capítulo 1 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito. El Evangelio entero de Juan es una elaboración de este versículo. Podemos utilizar, y hay una palabra derivada de un verbo griego, y decir que es Hijo es el que exegete del Padre. Ver incluye y va más allá de un mero entendimiento de los sentidos. Tiene que ver con hacerse hijos de Dios, con el descubrimiento de la benevolencia de Dios y de la seguridad divina que nos da Él a través de su salvación. El versículo 1 declara que el Verbo era Dios, y el versículo 18 declara que el Hijo es Dios, así formando una inclusión que rodeaba el prólogo, marcando el comienzo y un fin. Hay algunos que dibujan un círculo para hacer el prólogo, pero dice que Él estaba en el seno del Padre y lo conoció bien, y lo ha dado a conocer y lo hizo bien. Y Jesucristo por medio de esto demostró su autoridad, porque Él viene a ser el dador de una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. La ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad fueron dadas por Jesucristo. Y esta es la primera vez que se menciona el nombre de Jesús en el prólogo, en el versículo 17. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hasta ahora, la identidad del Logos había sido un misterio, como una película de misterio ahí, y no sabemos cuál es el asesino. Y así vivían los judíos. Y el prólogo espera hasta el último minuto para mencionar el nombre, para decir quién es Jesucristo. Aquel hombre que había sido contado en la historia de Israel, aquel hombre que había sido anunciado por las profecías. Él tomó el lugar en el evento del libro de Levíticos, cuando hablamos que Cristo vino a darnos un nuevo pacto. No es que el otro pacto ya se acabó y lo echamos a la basura. Mire el contraste entre Moisés y Jesús, o entre la ley de Moisés y la ley de Jesús. Jesucristo vino a dar una correcta interpretación de la ley. O podemos decir que Jesucristo vino a hacer entender y hacer cumplir la ley. La ley fue dada por Moisés. Y cuando vemos en Moisés, el amor y la justicia forman parte de la naturaleza divina de que Dios usa para lidiar con nosotros. Moisés enfatizó la justicia y sobre todo la ley de Dios, mientras que Cristo vino para resaltar la misericordia, el amor y el perdón de Dios. Moisés solo pudo ser el vehículo de la ley, mientras que Cristo vino para cumplirla, para ponerla por obra. Mateo 5:17 dice que Él no vino a borrar la ley, sino a hacerla cumplir. Y esa es la naturaleza dentro de la voluntad de Dios, revelar la ley. Ahora la naturaleza y la voluntad de Dios se revelan en Jesucristo, en lugar de venir de todas partes. La revelación de Dios viene a la vida de la persona, viene a la vida de cada persona, y la verdad de Dios quiere venir a su vida hoy. A medida que vamos conociendo de Cristo, nuestro entendimiento de Dios se va incrementando, y hoy es el día en que usted necesita conocer más de Dios, que tiene que decirle: Señor, quiero conocerte más, quiero tener una comunión contigo. Pero tal vez usted diga: no, es que yo soy pecador, yo soy una mala persona, yo he hecho daño, he hecho estas cosas. Eso es lo de menos. Si usted se arrepiente y se humilla de corazón, porque va a encontrar la gracia, la verdad dada por Jesucristo. La gracia sin verdad no es gracia de Dios. Y cuando nos acercamos a Dios para buscar su favor, para buscar su gracia, y muchos solo quieren aceptar la gracia de Dios sin la verdad, y es por eso que muchos siguen en sus pecados. No seremos libres de malos hábitos, no viviremos en victoria espiritual cuando separamos la gracia de la verdad. Y hay una falta de compromiso de parte del pueblo de Dios en cuanto a su relación con Dios. Si apartamos la gracia de esta verdad, seguiremos bajo la condenación. Usted puede decir: yo creo en Jesucristo. Puede decirle hasta lo aceptado 100,000 veces.
Pero esto no implica recibir la gracia como una verdad. La gloria de Dios manifestada en Jesucristo nos da la vida. Y esa vida de Dios, una vida divina, una vida espiritual, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. La gracia nos señala a Cristo, nos presenta a Cristo, nos trae la salvación. Y nosotros hoy en día vemos a Jesús enseñándonos la gracia y nos enseña a vivir agradecidos con Dios. La gracia nos muestra la abundante riqueza y provisión que Dios tiene para nosotros. Y es cuando más usted necesita confiar en Dios. Y tal vez en estos tiempos difíciles que usted puede estar pasando, estos momentos duros, en estos momentos duros es cuando más tiene que decirle: Señor, yo quiero confiar en ti. Porque la gracia nos señala la verdad y nos guía hacia ella. Nos hace renunciar a los deseos mundanos. Y usted se va a dar cuenta que ya no le gustan ciertas cosas que antes tal vez le gustaban. Ya quiere separarse de las cosas impías, de las obras de las tinieblas. ¿Y por qué? Porque ahora nos trae la luz de la verdad, ha venido la luz a su vida. La gracia siempre va a trabajar junto a la verdad y nos traslada de las tinieblas a la luz y de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta verdad de Dios, esta verdad del Logos, de Jesucristo, nos va a hacer conocer la gracia infinita de Dios. Conocer a Cristo es conocer la verdad. Experimentar su gracia es sentirse sumamente dichoso de que tenemos un Dios maravilloso. Dios tiene planes para con nosotros. Dios tiene planes para con usted. No nos estanquemos en el principio de la vida cristiana. Muchos se quedan en los primeros pasos. Y muchos no quieren dar ni el primer paso, que es rendirse totalmente, admitir que soy un pecador, que no puedo dejar mi pecado, que necesito de la ayuda de Dios para quitar este pecado de mi vida. Y Dios tiene una abundancia de recursos y una plenitud de vida para llenarnos de riquezas espirituales. Y muchas riquezas desconocidas para nosotros, porque en su plenitud tomamos todo de gracia sobre gracia. Y si usted tal vez está con su corazón dolido, con su corazón afligido, con su corazón quebrantado, roto, le hirieron, le lastimaron, se siente defraudado, la gracia de Cristo tiene un poder sanador, tiene un poder regenerador. A lo suyo vino, al pueblo judío. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y podríamos traducir estas palabras como: vino a su hogar, vino a dar su vida por ellos. Pero los que sí le recibieron, les dio autoridad, les dio derecho de ser hijos de Dios. Vinieron a ser hijos de Dios. Y vieron algo muy importante. Ellos vivieron engendrados por su sangre. Y ahora somos engendrados de Dios, pero no de sangre, por la sangre de Cristo. Desde el principio ya existía el Logos. Y el Logos estaba con Dios. Y Dios era ese Logos. Todo llegó a ser por medio de Él. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice: vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y aquellos que creen en su nombre les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Estas palabras que el evangelista pone en su prólogo son las que mejor pueden hacer el cierre de toda investigación, reconociendo al final que todo este recorrido apasionante que uno puede dar a través de las escrituras, o en este caso que yo tuve buscando acerca o indagando acerca del prólogo y de los textos varios que van enriqueciendo, que van buscando reflexiones y buscando la forma de cómo descubrir si era un cántico o lo que estaba ahí o cómo era. Pero lo más importante es las palabras que dice ahí: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y Dios mismo ha dispuesto un tiempo, un espacio, tal vez para que usted escuche estas palabras, que no importa su pasado, no importa su condición, no importa lo que usted haya hecho, Cristo quiere levantarlo.
El Logos que desde siempre ha estado con el Padre, vino al mundo para compartirnos y mostrarnos su inmenso amor. Pero el mundo hasta hoy no lo sigue reconociendo. El mundo permanece ciego ante la revelación del Hijo. Busquemos a Dios ahora, no cuando sea tarde. Convirtámonos en verdaderos hijos de Dios, que le buscan, que le honran, que se deleitan en su presencia. Y vemos cómo Dios, en su infinito amor y su gracia, Él quiso poner un tabernáculo, una morada junto al hombre. Y Él habitó entre nosotros. Hoy en día nosotros somos protagonistas de una historia y hacedores de su presencia. Sentir el privilegio de que somos hijos de Dios, de que Él está ahí para sostenernos, para fortalecernos, para llenarnos de su amor, de su gracia. Esperemos que los que nos dedicamos a la difícil tarea de evangelizar, de enseñar, de la teología, también podamos renovar las ideas, mirar bien la parte doctrinal, tomar acciones pastorales a la luz de la palabra de Dios, del Logos hecho carne, del que está más actualizado que el periódico de mañana. Hay mucho que hablar acerca de Cristo, acerca del Logo que vamos a ir viendo en estas semanas. Pero hoy es el momento en que nosotros necesitamos encontrarnos con Dios. Que realmente vivamos como hijos de Dios. Que no andemos en las tinieblas, sino que vivamos en la luz de Cristo. Que esa luz sea la que nos ilumine, la que nos llene, la que nos dé la fortaleza para seguir adelante. Juan, en el capítulo 20, en el verso 31, él dice que las cosas que se escribieron son escritas para que creamos en Jesús, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. El Padre quiere que usted tenga vida en el nombre de Cristo. Hoy es el momento que usted puede venir delante de Él y decirle: Señor, reconozco mi pecado delante de ti. Y si puede humillarse hoy delante de Dios y decirle: Señor, sé propicio a este pecador. Que la presencia de tu Espíritu Santo sea llenando mi vida, fortaleciéndome, dándome nuevas fuerzas para seguir adelante, confiando en tu amor, en tu gracia. Que tu luz me ilumine, Señor. Dígale al Señor: Señor, ya no quiero vivir en este pecado. Dígale al Señor: ya no quiero vivir en tinieblas. Quiero que tu luz brille en mi vida, Señor. Usted puede sentir ahí la presencia de Dios, ministrando su vida, fortaleciendo, llenándolo de su gracia, de su misericordia. Créalo de todo corazón. El Señor está listo para responder a sus preguntas, para atender sus peticiones. Solo levante su mano y dígale: Señor, que tu luz brille en mí, para poder alcanzar a más personas con tu amor y con tu gracia, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Ha sido un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Que la fortaleza siempre del Señor sea encaminándose en su vida. Que el Dios les ayude y que en este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de pandemia, Dios sea fortaleciendo su vida y ayudándole. Si usted necesita consejería, unas palabras de aliento o alguna pregunta de la Biblia, escríbanos, llámenos. Estaremos gustosos de poder comunicarnos con usted. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.